Me llamo Esteban Quiroga, tengo 71 años, y durante una cena familiar escuché a mi hijo decirle a mi nuera en voz baja, «No hagas escena, no eres mi prioridad». Pero no se estaba refiriendo a ella, se estaba refiriendo a mí. En ese momento, entendí que después de 70 años de vida, ya no era importante para la persona que más amaba en el mundo. Así que tomé la decisión más liberadora de mi existencia. Vendí todo lo que tenía, guardé mis ahorros y me fui sin mirar atrás a vivir la vida que realmente merecía. Imagínate escuchar esas palabras después de haber criado a un hijo con todo tu amor, de haberle dado todas las oportunidades, de haber trabajado 60 años para asegurar su futuro. Imagínate darte cuenta de que tu presencia molesta tanto que tu propio hijo prefiere fingir que no existes antes que defenderte delante de su esposa. Imagínate entender que te has convertido en una carga incómoda para la familia que construiste con tus propias manos. Esta es la historia de por qué un viejo de 71 años decidió que ya era hora de dejar de vivir para otros y empezar a vivir para sí mismo. Todo empezó hace 3 años, cuando mi hijo Tomás se casó con Berenice. Tomás tiene 35 años, es contador público y siempre fue lo más importante de mi vida después de que mi esposa Marta murió hace 12 años. Berenice es 10 años menor que Tomás. Trabaja como gerente de marketing en una empresa multinacional y desde el primer día dejó muy claro que mi presencia en la familia le resultaba incómoda. Don Esteban, me dijo la primera vez que la conocí, espero que seamos buenos amigos, pero su sonrisa no llegaba a los ojos y su apretón de manos fue frío y distante. Durante el noviazgo, que duró 2 años, Berenice siempre fue educada conmigo, pero nunca cálida. Había una diferencia notable entre su comportamiento cuando estaba sola conmigo y cuando estaba con Tomás presente. Cuando Tomás iba al baño o salía a atender una llamada telefónica, Berenice se quedaba en silencio incómodo conmigo. No iniciaba conversaciones, no hacía preguntas sobre mi vida, no mostraba interés genuino en conocerme como persona. «¿Cómo está, don Esteban?», me preguntaba cuando Tomás no estaba, pero era una pregunta de cortesía automática, no una pregunta real. «Bien, hija. ¿Y vos cómo andás con el trabajo?». «Bien, gracias», respondía mirando el teléfono o encontrando alguna tarea doméstica que hacer. Era imposible mantener una conversación fluida con ella porque claramente no tenía interés en desarrollar una relación personal conmigo. En cambio, cuando Tomás estaba presente, Berenice actuaba de manera completamente diferente. Era participativa, sonriente, hasta cariñosa con él delante de mí. «Mi amor», le decía a Tomás mientras me ignoraba, «¿querés que prepare más café?». «Tomás, contame sobre tu proyecto de trabajo», le decía, dirigiendo toda su atención hacia él y excluyéndome de la conversación. Era como si yo fuera un mueble en la habitación cuando ella quería hablar con mi hijo. Durante las comidas familiares, Berenice desarrolló una serie de comportamientos que claramente indicaban su incomodidad con mi presencia. Primero, siempre se sentaba lo más lejos posible de mí en la mesa. Si había 6 sillas alrededor de la mesa, ella elegía la silla que estaba en el extremo opuesto al mío. Segundo, evitaba el contacto visual conmigo durante las conversaciones. Cuando yo hablaba, ella miraba a Tomás, miraba su plato, miraba por la ventana, pero nunca me miraba directamente. Tercero, respondía a mis preguntas con la menor cantidad de palabras posible, cortando cualquier intento de profundizar en la conversación. «¿Cómo está tu familia, Berenice?». «Bien». «¿Tus padres siguen viviendo en Rosario?». «Sí». «¿Los ves seguido?». «A veces». Era imposible conocerla como persona porque no permitía que las conversaciones se desarrollaran más allá de los monosílabos educados. Cuarto, durante las sobremesas siempre encontraba una excusa para levantarse de la mesa y ocuparse de alguna tarea que la alejara de la conversación familiar. «Voy a lavar los platos», decía cuando empezábamos a charlar después del almuerzo. «Tengo que hacer unas llamadas de trabajo», decía cuando la conversación se ponía interesante. «Me está doliendo la cabeza», decía cuando yo empezaba a contar alguna historia de familia. Nunca se quedaba para las charlas relajadas que habían sido una tradición en nuestra familia durante 30 años. También noté que Berenice tenía una manera muy sutil,
pero efectiva de controlar la duración de las visitas familiares. Llegaban a una hora específica que había sido acordada previamente, pero se iban mucho antes de lo que había sido natural en el pasado. Antes del noviazgo, Tomás solía quedarse en casa desde el mediodía hasta las 7 u 8 de la noche los domingos. Almorzábamos, mirábamos fútbol, tomábamos mate, conversábamos, cenábamos juntos. Con Berenice presente, las visitas duraban exactamente 3 horas, de 12 a 3 de la tarde. Llegaban para el almuerzo, comían, tomaban un café y se iban inmediatamente después. ¿No se quieren quedar para tomar mate?, les preguntaba cuando empezaban a juntar sus cosas. No, don Esteban, tenemos cosas que hacer en casa, respondía Berenice antes de que Tomás pudiera contestar. ¿Qué cosas?, preguntaba tratando de entender por qué tenían tanta prisa. Berenice tiene trabajo pendiente, respondía Tomás, repitiendo la respuesta de ella. Pero yo sabía que no era trabajo pendiente. Era simplemente que ella no quería pasar más tiempo del mínimo indispensable en mi compañía. Durante el primer año de noviazgo, traté de construir una relación personal con Berenice, independiente de Tomás. Pensé que tal vez era tímida y necesitaba más tiempo para sentirse cómoda conmigo. La invité a almorzar sola conmigo un día que Tomás tenía que trabajar. «Berenice», le dije por teléfono, «¿te gustaría venir a almorzar el domingo? Puedo cocinar ese pollo al horno que te gustó la última vez». «Gracias, don Esteban, pero los domingos aprovecho para hacer las cosas de la casa. ¿Y otro día de la semana? Trabajo hasta muy tarde entre semana. ¿Y el sábado? Los sábados salgo con mis amigas». Todas las opciones estaban cerradas. No había ningún día de la semana en que ella tuviera interés en pasar tiempo conmigo sin que Tomás estuviera presente. También traté de incluirla en actividades que sabía que le gustaban. Berenice había mencionado que le gustaba el teatro, así que compré entradas para una obra que estaba en cartelera y los invité a ambos. «Qué buena idea, papá», me dijo Tomás cuando les propuse ir al teatro. «Sí», dijo Berenice sin entusiasmo. «Está bien». El día de la función, Berenice se sentó entre Tomás y yo en el teatro, pero durante todo el espectáculo mantuvo su cuerpo girado hacia Tomás, dándome la espalda física y simbólicamente. En el intervalo, cuando traté de comentar sobre la obra, ella respondía dirigiéndose únicamente a Tomás. «¿Qué te parece la actuación?», le preguntaba a ella. «Está buena», me respondía, pero inmediatamente le preguntaba a Tomás. «¿A vos qué te parece, mi amor?». Era como si yo fuera invisible en las conversaciones, aunque hubiera sido yo quien había pagado las entradas y organizado la salida. Durante el segundo año de noviazgo, los comportamientos de exclusión de Berenice se intensificaron notablemente. Empezó a hacer comentarios indirectos sobre mis hábitos, mis conversaciones, mis rutinas, siempre dirigidos a Tomás pero dichos en mi presencia para que yo los escuchara. «Tomás», le decía cuando yo contaba alguna anécdota de mi trabajo, «¿no tenías que llamar a tu amigo Eduardo?». «Tomás», le decía cuando yo opinaba sobre algún tema de actualidad, «¿ya viste qué hora es?». «Tomás», le decía cuando yo les ofrecía quedarse para la cena, «¿no dijiste que tenías que madrugar mañana?». Todos estos comentarios tenían la misma función: interrumpir mi participación en las conversaciones familiares y acelerar la finalización de las visitas. También empezó a mostrar señales físicas de incomodidad cuando yo hablaba durante las reuniones familiares. Suspiraba disimuladamente cuando yo empezaba a contar alguna historia. Miraba el reloj cuando yo expresaba alguna opinión. Se movía inquieta en la silla cuando yo hacía preguntas sobre sus actividades. Revisaba mensajes del teléfono cuando yo trataba de incluirla en las conversaciones. Era un lenguaje corporal que claramente comunicaba que mi presencia le resultaba molesta. Durante la planificación del casamiento, las señales de exclusión se volvieron mucho más explícitas y dolorosas. Berenice organizó múltiples reuniones para decidir detalles de la boda: el lugar, la comida, la música, las flores, la lista de invitados. Pero yo nunca fui incluido en esas reuniones. «¿Cuándo van a elegir el lugar para la ceremonia?», le preguntaba a Tomás. «Ya lo elegimos, papá. Berenice encontró un lugar perfecto». «¿Y no querían que lo viera antes?». «No hace falta. Confían en nuestro criterio. ¿Pero no soy parte de la planificación? Vos lo único que tenés que hacer es venir elegante y disfrutar».
Era la primera vez que mi hijo me explicaba que mi rol en su boda era únicamente el de invitado, no el de padre participante. Cuando finalmente vi el salón el día de la boda, me di cuenta de que habían elegido un lugar muy alejado de mi casa, pero muy cerca de la casa de los padres de Berenice. ¿Por qué eligieron un lugar tan lejos?, le pregunté a Tomás durante la ceremonia. Es el que más le gustó a Berenice, pero consideraron que para mí es difícil llegar acá. Papá, es un día especial, un poco de viaje no importa. Para los padres de Berenice, que vivían a 10 minutos del salón, era muy cómodo. Para mí, que tenía que viajar 1 hora y media en transporte público, era muy complicado. Pero mi comodidad claramente no había sido un factor en la decisión. La distribución de las mesas durante la recepción fue otra humillación que confirma mi estatus de invitado de segunda categoría. La mesa principal incluía a los novios, los padres de Berenice, los hermanos de Berenice con sus parejas y los padrinos de boda. Yo fui ubicado en una mesa lateral junto con tíos lejanos, amigos de la infancia de Tomás que no veía hace años, y conocidos que apenas sabían quién era yo. ¿Por qué el papá del novio no está en la mesa principal?, le preguntó uno de los invitados a otro durante la cena. No sé, debe ser que hay problemas familiares. Escuchar a extraños especular sobre problemas familiares entre mi hijo y yo fue una de las experiencias más vergonzosas de mi vida. Cuando le pregunté a Tomás sobre la distribución de mesas, me dijo que Berenice había organizado todo según protocolos de etiqueta. ¿Qué protocolo dice que el padre del novio va separado de la mesa principal? Berenice estudió estos temas en su trabajo. Ella sabe cómo se hacen estas cosas. ¿Y yo no tengo derecho a opinar? Papá, ya está todo organizado. No podemos cambiar nada ahora. Durante la fiesta, noté que Berenice había preparado una lista de personas que iban a dar discursos durante la celebración. Hablaron los padres de ella, el hermano de ella, los padrinos, hasta algunos amigos íntimos de la pareja. Pero a mí nadie me pidió que dijera unas palabras en el casamiento de mi único hijo. ¿No voy a poder decir nada durante la ceremonia?, le pregunté a Tomás. Berenice organizó los discursos. Ya está todo planificado. ¿Y no se les ocurrió que tal vez el padre del novio querría decir algo? Si querés, podés decir algo informal durante la cena. ¿Algo informal? Sí, sin micrófono, para la gente de tu mesa. Me estaban ofreciendo la posibilidad de dar un discurso sin micrófono para 5 personas que no conocía, mientras los padres de Berenice tenían discursos oficiales con micrófono para toda la fiesta. Decidí no decir nada. No iba a exponerme a la humillación de dar un discurso ignorado mientras todos esperaban que terminara para continuar con los discursos importantes. Después de la boda, durante la luna de miel de 15 días que se fueron a Europa, no recibí ni una sola llamada de Tomás. Antes del casamiento, cuando viajaba por trabajo, siempre me llamaba cada 2 o 3 días para contarme cómo estaba. Durante su luna de miel, pasaron 15 días sin ninguna comunicación. Cuando volvieron, les pregunté si habían tenido algún problema para comunicarse desde Europa. No, papá. Tuvimos internet todo el tiempo. ¿Y por qué no me llamaron? Estábamos de luna de miel. Queríamos estar solos. Era la primera vez que mi hijo me explicaba directamente que mi presencia, aunque fuera telefónica, interrumpía su intimidad matrimonial. Papá, me dijo Tomás un día, la boda va a ser el 15 de octubre en el Salón de Eventos Victoria. ¿No me van a preguntar si me gusta el lugar? Ya está todo arreglado. Berenice se ocupó de todo. ¿Y yo no opino sobre la boda de mi único hijo? Papá, no te enojes. Vos lo único que tenés que hacer es venir elegante y disfrutar. No me preguntaron si quería colaborar con los gastos. No me pidieron opinión sobre el menú. No me consultaron sobre qué familiares invitar de mi lado. Fui tratado como un invitado más en lugar de como el padre del novio. El día del casamiento, cuando llegué al salón, descubrí que me habían puesto en una mesa alejada de la principal, junto con primos lejanos y conocidos que apenas veía una vez por año. ¿Por qué no estoy en la mesa principal?, le pregunté a Tomás durante la ceremonia. Berenice organizó la distribución de mesas. Debe haber pensado que estarías más cómodo ahí. En la mesa principal estaban Tomás, Berenice, los padres de ella, el hermano de ella con su esposa y algunos amigos íntimos. Yo, el padre del novio, estaba relegado a una mesa de segunda categoría.
Durante la fiesta, cada vez que me acercaba al grupo principal, Berenice encontraba la manera de alejarse o de cambiar de conversación. Era como si mi presencia la incomodara físicamente. Después del casamiento, las visitas dominicales empezaron a espaciarse de manera sistemática y deliberada. En lugar de venir todas las semanas como habían hecho durante el noviazgo, empezaron a venir cada 15 días, después una vez por mes, y finalmente solo en fechas especiales como mi cumpleaños o las fiestas navideñas. Pero lo que más me dolía no era la frecuencia de las visitas, sino la calidad de esas visitas. Cuando venían, era obvio que Berenice estaba cumpliendo una obligación social incómoda, más que disfrutando un encuentro familiar. Durante el primer año de casamiento, desarrollé una rutina los domingos que anticipaban su visita. Me levantaba temprano, limpiaba la casa meticulosamente, cocinaba sus comidas favoritas, preparaba temas de conversación interesantes, compraba postres especiales. Todo este esfuerzo era mi manera de tratar de hacer las reuniones familiares más agradables para Berenice, con la esperanza de que eventualmente se sintiera más cómoda conmigo. Pero ninguno de estos esfuerzos generaba cambios en su actitud. Llegaba con la misma expresión de resignación, participaba de las conversaciones con la misma frialdad y se iba con la misma prisa de siempre. ¿Te gustó el asado, Berenice?, le preguntaba después de haber pasado 2 horas preparando la carne exactamente como le gustaba. Sí, estuvo bien, respondía sin entusiasmo, como si hubiera comido cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Querés que te dé la receta del postre?, le ofrecía cuando veía que se había servido 2 porciones de mi flan casero. No, gracias. No cocino postres en casa, respondía cortando cualquier posibilidad de intercambio personal. Gradualmente me di cuenta de que mis esfuerzos por complacerla no solo eran inútiles, sino que tal vez hasta la irritaban más. Era como si interpretara mi hospitalidad como presión social en lugar de cariño genuino. Durante el segundo año de casamiento, Berenice empezó a mostrar señales más explícitas de incomodidad con las tradiciones familiares que Tomás y yo habíamos mantenido durante décadas. Los domingos, después del almuerzo, Tomás y yo siempre habíamos tenido la costumbre de mirar fútbol juntos mientras tomábamos mate y conversábamos sobre la semana. Era nuestro momento de conexión padre-hijo más importante. Con Berenice presente, estas sobremesas se volvieron tensas e incómodas. ¿Van a mirar fútbol toda la tarde?, preguntaba con un tono de irritación mal disimulada. Es solo un partido, mi amor, le respondía Tomás. Después nos vamos. Pero tenemos que quedarnos para todo el partido. No tenemos que quedarnos, le decía Tomás, pero me gusta mirar fútbol con papá. Podés mirar fútbol con él cualquier otro día. Los domingos es cuando juega Boca. ¿Y yo qué hago mientras ustedes miran fútbol? Podés mirar con nosotros o si querés podés leer una revista. Pero era obvio que Berenice consideraba que el tiempo que Tomás pasaba conmigo era tiempo que le estaba robando a ella. Gradualmente, las sobremesas futbolísticas se fueron acortando hasta desaparecer completamente. «Papá», me decía Tomás cuando terminábamos de almorzar, «no vamos a poder quedarnos para el partido porque Berenice tiene cosas que hacer en casa». «¿Qué cosas?» «Trabajo doméstico, compras, preparar cosas para la semana». «¿No puede hacer esas cosas otro día?» «Prefiere hacerlas los domingos para tener la semana libre». Mi hijo había aceptado que las preferencias domésticas de su esposa eran más importantes que nuestro tiempo de calidad padre-hijo. También durante este periodo, Berenice empezó a hacer comentarios críticos sobre mi casa, mi forma de vivir, mis hábitos personales, siempre dirigidos a Tomás pero dichos en mi presencia. «Tomás», le decía mientras miraba desaprobadoramente el desorden de mi escritorio, «tu papá necesita ayuda para organizar la casa». «Tomás», le decía cuando notaba que tenía ropa colgada en el patio para secar, «¿no le podés comprar un secarropas a tu papá?» «Tomás», le decía cuando veía que cocinaba comidas simples para mí solo, «tu papá no se está alimentando bien». Todos estos comentarios tenían un subtexto claro. Yo no era capaz de cuidarme adecuadamente solo, y mi forma de vivir no cumplía con sus estándares de vida doméstica. Era una crítica constante y sistemática a mi autonomía personal. Cuando Tomás trataba de defenderme o de minimizar estos comentarios, Berenice insistía en su punto de vista.
No es crítica, Tomás, es preocupación. Tu papá está envejeciendo y necesita más cuidado. Está bien, mi amor, pero papá se maneja perfectamente solo. Ahora sí, pero ¿qué va a pasar en unos años? Cuando llegue ese momento veremos qué hacer. Es mejor prevenir que curar. Era obvio que Berenice ya estaba planificando mi futuro sin consultarme. Y ese futuro incluía algún tipo de supervisión o institucionalización que ella consideraba necesaria. Durante el tercer año de casamiento, las exclusiones de eventos sociales se hicieron más frecuentes y más hirientes. Cumpleaños de amigos de la pareja, reuniones laborales de Berenice, fiestas familiares del lado de ella, asados con otras parejas jóvenes. Todo se organizaba sin incluirme y sin avisarme. ¿Cómo estuvo el cumpleaños de tu amigo Roberto? Le preguntaba a Tomás cuando me enteraba casualmente de estos eventos. ¿Cómo sabes que fue el cumpleaños de Roberto? Me lo encontré en el supermercado y me contó que habían estado en su casa. Ah, sí. Estuvo bueno. ¿Por qué no me invitaron? Fue algo muy íntimo. Solo parejas jóvenes. Yo no puedo estar en reuniones con parejas jóvenes. Podés estar, pero pensamos que te ibas a aburrir. ¿No debería decidir eso yo? Tenés razón, papá, la próxima vez te avisamos. Pero la próxima vez tampoco me avisaron, ni la siguiente ni la siguiente. Había quedado establecido que yo no encajaba en el círculo social que Tomás y Berenice estaban construyendo como pareja. También durante este periodo empezaron las mentiras sobre las razones para cancelar visitas familiares. Papá, no vamos a poder ir el domingo porque Berenice se siente mal. ¿Qué tiene? Dolor de cabeza fuerte. Pero cuando pasaba casualmente por su barrio ese mismo domingo, veía los dos autos en la entrada de la casa y las luces encendidas. Claramente estaban en casa y perfectamente bien. Papá, este domingo no podemos ir porque tenemos que hacer un trámite urgente. ¿Qué trámite? Unos papeles del banco que hay que presentar antes del lunes, pero los bancos no están abiertos los domingos y ningún trámite bancario se hace en fin de semana. Papá, Berenice tiene que trabajar el domingo, así que mejor lo dejamos para otra semana. ¿No puede trabajar otro día? Su jefe le pidió específicamente que terminara un proyecto para el lunes, pero después me enteraba por casualidad que ese domingo habían ido a un shopping con amigas de Berenice. Las excusas se volvieron cada vez más elaboradas y menos creíbles, hasta que finalmente llegué a la conclusión de que simplemente no querían pasar tiempo conmigo y preferían inventar historias antes que decirme la verdad. La gota que rebasó el vaso fue cuando me enteré por una vecina que Tomás y Berenice habían organizado una reunión en su casa para ver un partido importante de fútbol. Habían invitado a 6 parejas de amigos, habían comprado comida especial para la ocasión y no me habían avisado nada. Don Esteban, me dijo la señora que vive enfrente de la casa de ellos, qué linda fiesta hicieron su hijo y su nuera el domingo. Se veía que estaban todos muy contentos. ¿Qué fiesta? La del fútbol. Vinieron muchos autos, había música, se escuchaban risas. Duró como 5 horas. ¿Cuándo fue eso? El domingo pasado, el día del superclásico. El domingo del superclásico, yo me había quedado en casa esperando que vinieran a almorzar como habíamos arreglado. A las 3 de la tarde me habían llamado para cancelar porque Berenice tenía mucho trabajo pendiente. Mientras yo comía solo el asado que había preparado para 3 personas, ellos estaban organizando una fiesta futbolística para 12 personas en su casa. Cuando confronté a Tomás sobre esta mentira, su reacción fue de incomodidad e irritación. ¿Por qué me estás controlando, papá? No te estoy controlando. Te estoy preguntando por qué me mentiste. No te mentí. Berenice tenía trabajo. ¿Y la fiesta del fútbol? Eso fue algo espontáneo que surgió después. Algo espontáneo que duró 5 horas con 12 invitados. Los muchachos cayeron de casualidad y se quedaron a mirar el partido. ¿Y la comida especial? Berenice tenía algunas cosas en el freezer. Tomás, me está tomando por idiota. Papá, estás exagerando. No fue nada planificado. Pero yo sabía que había sido completamente planificado y que la planificación había incluido específicamente excluirme de la celebración. Mi hijo había organizado una reunión social en mi día tradicional de visita, había inventado una excusa para cancelar mi presencia y después había mentido sobre la naturaleza espontánea del evento. Esa noche me di cuenta
de que mi relación con Tomás ya no estaba siendo afectada solo por la antipatía de Berenice hacia mí. Tomás había empezado a participar activamente en mi exclusión familiar. Ya no era solo que su esposa no me quería. Era que él había decidido que mantener a su esposa contenta era más importante que mantener una relación honesta conmigo. Un día decidí hablar directamente con él sobre lo que estaba pasando. Tomás, le dije cuando vino solo a arreglar un problema de plomería en casa, ¿hay algo que yo esté haciendo mal con Berenice? ¿Por qué me preguntas eso? Porque siento que le molesta mi presencia. No digas tonterías, papá. Berenice te quiere mucho. ¿Estás seguro? Porque a mí me parece que se siente incómoda cuando estoy cerca. Es que ella es así. Es más tímida que nosotros. Tímida o incomodada. Papá, estás imaginando cosas. Berenice nunca me dijo nada malo de vos. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Una mujer no actúa con tanta frialdad hacia sus suegros sin una razón específica. La situación empeoró cuando ellos se mudaron a una casa nueva en un barrio más alejado del mío. Durante el noviazgo habían vivido en un departamento que quedaba a 20 minutos de mi casa. La casa nueva quedaba a 1 hora de viaje. ¿Por qué se mudaron tan lejos?, le pregunté a Tomás. Es una casa hermosa, papá. Tiene jardín, 3 dormitorios, garage para 2 autos. ¿Pero no es muy lejos de todo? Para nosotros está perfecta. Está cerca del trabajo de Berenice. Y lejos del mío. Papá, vos ya estás jubilado. No tenés que ir a ningún trabajo. Era cierto que estaba jubilado, pero seguía teniendo vida social, amigos, rutinas, actividades. Mudarme cerca de ellos no era una opción, porque significaría abandonar toda la vida que había construido en mi barrio durante 40 años. Pero su mudanza alejó aún más nuestras visitas. Con 1 hora de viaje, venir a almorzar los domingos se convirtió en un proyecto logístico complicado. Es muy lejos para venir solo por el almuerzo, me explicó Tomás. Pero podemos vernos cuando tengamos tiempo libre. ¿Cuándo tienen tiempo libre? Los fines de semana largos, los feriados, ocasiones especiales. Mi relación con mi hijo se había convertido en una reunión de feriados en lugar de una convivencia familiar regular. Durante el primer año de casamiento, la frialdad de Berenice hacia mí se fue intensificando gradualmente. Ya no fingía interés en mis comentarios. Cuando yo hablaba, ella miraba hacia otro lado. Cuando yo hacía preguntas, respondía con monosílabos. ¿Cómo está la casa nueva?, le preguntaba. Bien. ¿Ya se acostumbraron al barrio? Sí. ¿Los vecinos son amables? Sí. Era imposible mantener una conversación con alguien que claramente no tenía ningún interés en hablar conmigo. Durante el segundo año, Berenice empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi presencia. Tomás, le decía cuando yo estaba presente, ¿no tenías cosas que hacer esta tarde? Don Esteban, me decía directamente, ¿no tiene compromisos sociales con gente de su edad? ¿No hay actividades para jubilados en su barrio? Todos estos comentarios tenían la misma intención, hacerme entender que mi presencia sobraba. También empezó a quejarse indirectamente de mis visitas. Tomás, le decía cuando pensaba que yo no escuchaba, los domingos son los únicos días que tenemos para nosotros. No podemos hacer nuestras cosas con visitas todo el tiempo. Necesitamos privacidad para conversar de nuestros temas. Estaba estableciendo que mi presencia era una invasión a su privacidad matrimonial. Durante este periodo, noté que Tomás empezó a ponerse incómodo cuando había conflictos entre Berenice y yo. En lugar de mediar o defender alguna posición, se quedaba callado y trataba de cambiar de tema. ¿Qué opinas vos, Tomás?, le preguntaba cuando Berenice hacía algún comentario hiriente. No sé, papá. Mejor hablemos de otra cosa. Mi hijo había elegido la neutralidad incómoda en lugar de tomar partido por cualquiera de los dos. Las cosas llegaron al punto crítico hace 6 meses, durante una cena de cumpleaños de Berenice. Habían organizado una cena en un restaurante elegante e invitaron a 10 personas, los padres de ella, el hermano de ella con su esposa, 2 parejas de amigos y yo. Durante toda la cena, Berenice fue el centro de atención. Recibía regalos, felicitaciones, brindis, conversaciones dirigidas hacia ella. Yo traté de participar de la celebración como todos los demás invitados. Berenice, le dije cuando hubo una pausa en las conversaciones,
¿Ya decidieron si se van de vacaciones este verano? Ella me miró con una expresión de fastidio y no me respondió. En lugar de eso, le dijo a Tomás en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo escuchara. ¿Puede hablar más bajo? Está interrumpiendo. La mesa se quedó en silencio. Todos habían escuchado el comentario. Yo me sentí humillado delante de gente que apenas conocía. «Disculpa», le dije, sin poder creer lo que había escuchado. «Nada, don Esteban», hablaba con Tomás, pero era obvio que se había referido a mí, y que lo había hecho de manera intencional para hacerme sentir incómodo. Tomás, en lugar de defenderme o pedirle explicaciones a su esposa, miró hacia abajo y siguió comiendo como si no hubiera pasado nada. Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana pensando en lo que había pasado. Mi nuera me había humillado públicamente y mi hijo no había hecho nada para defenderme. Al día siguiente, llamé a Tomás para hablar sobre el incidente. «Tomás», le dije, «necesito que me expliques qué pasó anoche». «¿Qué cosa, papá?» «Lo que me dijo Berenice sobre hablar más bajo». «No me acuerdo de eso». «¿Cómo no te vas a acordar?» Toda la mesa escuchó. «Papá, estás exagerando. No pasó nada importante. ¿Te parece normal que tu esposa me trate de esa manera?» Berenice estaba nerviosa por su cumpleaños. No le des importancia. Mi hijo había decidido minimizar la humillación que había sufrido en lugar de reconocer que había sido inaceptable. Después de ese incidente, empecé a notar que las invitaciones a eventos familiares se volvieron cada vez más esporádicas. Cumpleaños, aniversarios, reuniones sociales. Todo se hacía sin avisarme o invitarme. «¿Por qué no me avisaron que era el cumpleaños de la hermana de Berenice?», le pregunté a Tomás. «Fue algo íntimo, papá. Solo la familia directa». «¿Y yo no soy familia directa?» «Sí, pero era una reunión muy chica». Me estaban excluyendo gradualmente de los eventos sociales de la familia que mi hijo había formado. También dejaron de consultarme sobre decisiones importantes. Cambio de auto, remodelación de la casa, cambio de trabajo. Todo lo decidían sin considerar mi opinión. Antes del casamiento, Tomás siempre me consultaba las decisiones importantes. «¿Qué te parece si me compro este auto, papá? ¿Te gusta esta casa que estamos viendo? ¿Crees que debería tomar este trabajo nuevo?» Después del casamiento, me enteraba de las decisiones después de que ya estaban tomadas. «Papá, nos compramos un auto nuevo. Papá, estamos remodelando la cocina. Papá, Berenice cambió de trabajo». Mi opinión había dejado de ser relevante para la vida de mi hijo. La situación se volvió insostenible cuando empezaron a cancelar visitas en el último momento, con excusas cada vez más débiles. «Papá, no vamos a poder ir el domingo porque Berenice se siente mal». «Papá, se canceló el almuerzo porque tenemos que hacer un trámite urgente». «Papá, Berenice tiene que trabajar, así que mejor lo dejamos para otro día». Siempre era Berenice la que tenía una razón para no venir. Nunca era Tomás el que no podía o no quería venir. Hace 3 meses, durante una de esas visitas canceladas, decidí ir directamente a la casa de ellos para ver si realmente estaba pasando algo grave. Cuando llegué, encontré los 2 autos en la entrada y las luces de la casa encendidas. Claramente estaban en casa y la excusa de estar enferma había sido una mentira. Toqué el timbre y Tomás abrió la puerta con una expresión de sorpresa y incomodidad. «Papá, ¿qué haces acá?» Como cancelaron el almuerzo porque Berenice estaba enferma, vine a ver si necesitaban algo. No, ella está bien. Solo estaba cansada». «¿Cansada o enferma?» «Cansada. Por eso preferimos quedarnos en casa». «¿Y por qué no me dijeron la verdad?» «Es la verdad, papá. Estaba muy cansada para cocinar y recibir visitas. Pero por la ventana alcancé a ver a Berenice sentada en el sofá viendo televisión, claramente sin ningún problema de salud. Me habían mentido para evitar pasar tiempo conmigo. Esa noche, por primera vez en mi vida, empecé a considerar seriamente que tal vez mi presencia realmente molestaba a mi hijo tanto como a su esposa. Tal vez el problema no era solo Berenice. Tal vez el problema era que yo me había convertido en una carga incómoda para los dos. Y Tomás no tenía el valor de decírmelo directamente. Empecé a espaciar mis llamadas telefónicas
para no parecer ansioso o dependiente. Empecé a rechazar algunas invitaciones para que no sintieran que tenían la obligación de incluirme. Empecé a buscar actividades sociales con gente de mi edad para no depender tanto de la compañía de mi hijo. Pero nada de eso cambió la frialdad fundamental de la relación. El mes pasado, durante una conversación telefónica, Tomás me dijo algo que me confirmó lo que ya sospechaba. «Papá», me dijo, «Berenice y yo estamos pensando en tener hijos pronto». «¡Qué buena noticia! ¿Cuándo?» «Probablemente el año que viene, pero queremos que sepas que cuando tengamos bebés, vamos a necesitar mucho espacio y tiempo para adaptarnos». «Por supuesto, yo los voy a ayudar en todo lo que pueda». «No, papá, no necesitamos ayuda, necesitamos privacidad». «¿Privacidad de qué?» «Para hacer nuestra propia familia». «¿Y yo dónde quedo en esa familia?» «Vos seguís siendo mi papá, pero ellos van a ser mi prioridad». Ahí estaba, la confirmación explícita de que yo había pasado a un segundo plano en la vida de mi hijo. 2 semanas después, llegó la cena que cambió todo para siempre. Berenice había organizado una cena de despedida para una compañera de trabajo que se mudaba a otra ciudad. Invitaron a 6 personas. La compañera que se iba, otras 2 compañeras de trabajo, Tomás, yo y Berenice. Era la primera vez en meses que me incluían en un evento social, así que pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. La cena fue en un restaurante mexicano en el centro. Llegué puntual, vestido con la mejor ropa que tenía, esperando pasar una noche agradable. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. Las compañeras de trabajo de Berenice hablaban sobre temas laborales. Tomás participaba ocasionalmente, y yo escuchaba e intervenía cuando podía aportar algo a la conversación. Hacia las 10 de la noche, cuando ya habíamos terminado de cenar y estábamos tomando café, una de las compañeras de Berenice me hizo una pregunta sobre mi jubilación. «Don Esteban», me dijo, «¿cómo es estar jubilado? ¿No se aburre?» «Para nada», le respondí. «Tengo muchas actividades. Leo, camino, visito amigos, cuido el jardín de casa». «¿Y familia? ¿Ve mucho a su familia?» «Bueno», dije mirando a Tomás y Berenice, «trato de ver a mi hijo lo más que puedo, pero ellos tienen su vida ocupada». Berenice me miró con una expresión de molestia. Era claro que no le gustaba que yo mencionara nuestras reuniones familiares delante de sus compañeras de trabajo. «¿Don Esteban vive solo?», preguntó otra de las compañeras. «Sí, vivo solo desde que murió mi esposa hace 12 años». «¿Y no se siente solo?» «A veces», reconocí honestamente, «pero Tomás y Berenice me hacen mucha compañía». En ese momento, vi que Berenice le hizo una señal discreta a Tomás y le dijo algo en voz muy baja al oído. No pude escuchar exactamente qué le dijo, pero la reacción de Tomás fue inmediata. Se puso rígido, miró hacia abajo y asintió con la cabeza. «¿Qué le dijiste?», le pregunté a Berenice directamente. «Nada importante», me respondió con una sonrisa falsa, pero yo sabía que había sido algo sobre mí, y sabía que había sido algo desagradable. 10 minutos después, cuando una de las compañeras fue al baño, Berenice aprovechó para hablarle de nuevo a Tomás en voz baja. Esta vez logré escuchar claramente lo que le dijo. «No hagas escena, no eres mi prioridad». Pero cuando miré hacia dónde estaba dirigida su mirada, me di cuenta de que se estaba refiriendo a mí. No le estaba diciendo a Tomás que él no era su prioridad. Le estaba diciendo que yo no era su prioridad y que él no debía hacer escena defendiéndome. En ese momento entendí todo. Berenice había estado quejándose de algo que yo había dicho o hecho durante la cena. Tomás había estado considerando la posibilidad de defenderme o apoyarme, y ella le había dicho que no se molestara, porque yo no era prioridad para ninguno de los dos. Me quedé paralizado en mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. Mi nuera acababa de confirmarle a mi hijo que yo no importaba lo suficiente como para merecer una defensa básica, y mi hijo había aceptado esa afirmación sin objeciones. Durante los siguientes 20 minutos, hasta que terminó la cena, no dije una palabra más. Me quedé sentado en silencio, sonriendo automáticamente cuando alguien me hablaba, pero por dentro estaba procesando la realización más dolorosa de mi vida. Yo no era prioridad para mi único hijo. Después de 70 años de vida,
Después de haber criado a Tomás solo durante los últimos 12 años, después de haber trabajado toda mi vida para darle las mejores oportunidades, yo había pasado a ser un elemento secundario en su mundo. Cuando terminó la cena y nos despedimos en la puerta del restaurante, Tomás me preguntó si quería que me llevaran a casa. «No, gracias», le dije. «Prefiero tomar un taxi». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro». Esa noche, durante el viaje en taxi a casa, tomé la decisión más importante de los últimos 20 años de mi vida. Si yo no era prioridad para mi familia, entonces mi familia tampoco iba a ser prioridad para mí. Si mi presencia molestaba tanto, entonces iba a eliminar completamente esa molestia. Si querían que yo no fuera parte de sus vidas, entonces les iba a conceder exactamente lo que querían, pero no lo iba a hacer como una víctima resentida. Lo iba a hacer como una persona que había decidido reclamar su dignidad y su libertad. Al día siguiente, empecé a planificar mi nueva vida. Primero, puse mi casa en venta. Era una casa de 3 dormitorios en un barrio tranquilo donde había vivido durante 40 años. Tenía valor sentimental, pero también tenía un valor económico importante que podía usar para financiar la vida que realmente quería. Segundo, empecé a investigar lugares donde podría vivir independientemente, sin la carga emocional de una familia que no me valoraba. Tercero, decidí que no iba a explicar mi decisión ni a buscar reconciliación. Iba a simplemente irme y empezar de nuevo. La casa se vendió en 6 semanas a un precio excelente. Con esa plata, más mis ahorros de jubilación, más la indemnización que había cobrado cuando me jubilé, tenía recursos suficientes para vivir cómodamente durante los años que me quedaran de vida. Elegí mudarme a una ciudad costera a 500 kilómetros de distancia, donde no conocía a nadie y donde nadie me conocía. Alquilé un departamento de un dormitorio con vista al mar, en un edificio con servicios para personas mayores, pero sin las restricciones de un geriátrico. Durante las 6 semanas que tardó en venderse la casa, no le conté a Tomás sobre mis planes. Seguí comportándome normalmente, respondiendo sus llamadas esporádicas, manteniendo la rutina de siempre. Quería que mi desaparición fuera una sorpresa completa, para que entendiera el impacto de haber perdido a su padre por considerarlo irrelevante. La semana antes de mudarme, empaqué todas mis pertenencias personales. Libros, fotos, ropa, algunos muebles importantes y los recuerdos de mi vida con Marta. Todo lo que no podía llevar lo doné a organizaciones benéficas. El día de la mudanza, dejé una carta en la mesa de la cocina para que la encontraran cuando vinieran a buscarme después de no responder llamadas telefónicas. La carta decía: «Tomás, si estás leyendo esto, es porque te diste cuenta de que desaparecí. Durante la cena del mes pasado escuché cuando Berenice te dijo que yo no era su prioridad, y vi cómo vos aceptaste esa afirmación sin defenderme. En ese momento entendí que mi presencia en sus vidas se había vuelto una molestia más que una alegría. Como no quiero ser una carga para nadie, decidí liberarlos de esa responsabilidad. Me fui a vivir a un lugar donde puedo ser feliz sin depender de la validación de personas que no me valoran. No me busques, no me llames, no trates de localizarme. Esta decisión es definitiva y me siento en paz con ella. Espero que ahora puedan tener la privacidad y el espacio que tanto necesitaban. Tu papá». 1 hora después de que se llevaran mis cosas, me subí a un micro hacia mi nueva vida. Durante el viaje de 8 horas, no sentí tristeza ni arrepentimiento. Sentí alivio. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por si mi presencia molestaba a alguien. No tenía que medir mis palabras para no incomodar a mi nuera. No tenía que aceptar humillaciones para mantener una relación familiar que claramente no era valorada. No tenía que fingir que no me dolían los desplantes constantes. Mi nueva ciudad es hermosa. Tiene playas limpias, un centro comercial moderno, bibliotecas bien equipadas y una comunidad activa de jubilados que participan en actividades sociales. Alquilé un departamento en el 7º piso con vista panorámica al océano. Todas las mañanas me despierto con el sonido de las olas y el sol entrando por las ventanas. Es un espacio pequeño pero perfecto para mis necesidades. Una habitación cómoda, una cocina funcional, un living con balcón
y un baño moderno. No necesito más espacio porque no tengo que recibir visitas incómodas ni mantener habitaciones para familiares que nunca vienen. Durante los primeros meses, establecí una rutina que me hace genuinamente feliz y que está diseñada completamente alrededor de mis propias necesidades y preferencias, sin tener que considerar si mis actividades incomodan a alguien más. Me levanto a las 7 de la mañana y desayuno en el balcón viendo el mar. Es un momento de paz absoluta donde puedo planificar mi día sin interrupciones, sin tener que consultar con nadie, sin tener que adaptar mis planes a las preferencias de otras personas. Después camino por la costanera durante 1 hora y media, saludando a otros vecinos que también disfrutan de la mañana. Algunos son jubilados como yo, otros son personas que salen a correr antes de ir al trabajo, otros son madres que pasean con sus bebés. Todos estos encuentros casuales son genuinos y espontáneos. No son encuentros forzados por obligaciones familiares. Son conexiones humanas reales, basadas en el gusto mutuo de compartir momentos agradables. Don Esteban, me saluda Rosa, una señora de 70 años que camina todas las mañanas con su perro. ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien, Rosa. ¿Y usted? Perfecta. ¿Vio qué hermoso está el mar esta mañana? Precioso. Cada día me alegro más de haber elegido vivir acá. Son conversaciones simples, pero están llenas de calidez auténtica. Nadie me habla por obligación. Nadie tolera mi presencia por compromiso social. 2 veces por semana voy a la biblioteca municipal, donde participo de un club de lectura para adultos mayores. Somos 12 personas que nos reunimos los martes y viernes para discutir libros de diferentes géneros. ¿Qué le pareció el final de la novela, Esteban?, me preguntó Elena, la coordinadora del grupo, después de que terminamos de leer una novela de Isabel Allende. Me gustó que la protagonista haya elegido su libertad sobre la seguridad, le respondí. ¿Por qué le parece importante esa elección? Porque mucha gente se queda en situaciones que no la hacen feliz por miedo a lo desconocido. ¿Usted hizo alguna elección similar? Sí, y fue la mejor decisión de mi vida. En el club de lectura puedo expresar mis opiniones libremente, sin preocuparme por si mis comentarios van a generar incomodidad o tensiones familiares. Puedo ser completamente yo mismo sin filtros ni autocensura. 3 veces por semana voy a un gimnasio especialmente diseñado para personas de la tercera edad. No es solo ejercicio físico, es también un espacio de socialización muy importante. Carlos es un jubilado de 78 años que fue ingeniero naval durante 40 años. Nos hicimos amigos en las máquinas de ejercicio cardiovascular. Esteban, me dijo después de una sesión particularmente intensa, se te ve mucho mejor físicamente que cuando empezaste. Me siento mejor también, le respondí. Es increíble cómo mejora el cuerpo cuando mejora el ánimo. ¿Tenías problemas de ánimo? Tenía problemas de autoestima. Vivía en una situación donde me sentía como una carga. ¿Y qué hiciste? Me fui. Decidí que era mejor estar solo y feliz que acompañado e infeliz. ¿Te arrepentís? Para nada. Fue lo mejor que pude haber hecho. Carlos me presentó a su grupo de amigos del gimnasio, y ahora tengo un círculo social de 6 hombres de edades similares que compartimos experiencias, consejos y actividades recreativas. Los fines de semana participamos de actividades sociales organizadas por el centro comunitario del barrio. Pueden ser cenas temáticas, obras de teatro amateur, clases de baile, excursiones a lugares históricos de la región. ¿Don Esteban viene a la excursión al Faro del sábado?, me preguntó Marcela, la coordinadora de actividades del centro comunitario. Por supuesto. ¿Cuántos vamos a ser? 15 personas. Va a estar muy divertido. ¿Y después del Faro qué hacemos? Almorzamos en un restaurante de mariscos con vista al puerto. Estas actividades grupales me dan un sentido de pertenencia a una comunidad que me valora y me incluye sin reservas. No tengo que demostrar que merezco estar ahí. No tengo que moderar mi personalidad para encajar. Simplemente puedo participar y disfrutar. También empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo cuando trabajaba, y después nunca me animé a hacer cuando dependía de la aprobación familiar para mis actividades. ¿Qué le gusta pintar más?, me preguntó Susana, mi profesora de pintura, durante mi tercera clase. Paisajes marinos.
Me transmiten tranquilidad. Jack es la primera vez que pinta. Sí, pero siempre quise hacerlo. ¿Y qué lo había frenado antes? La sensación de que no era importante, de que mis intereses personales no importaban. ¿Y ahora? Ahora entiendo que mis intereses personales son lo único que realmente importa en mi vida. La pintura se convirtió en una forma de meditación activa. Cuando estoy concentrado en capturar los colores del atardecer sobre el océano, no pienso en el pasado ni me preocupo por el futuro. Estoy completamente presente en el momento. Mi vida social es más rica ahora que cuando vivía cerca de mi hijo. Tengo amigos que me valoran, actividades que disfruto y rutinas que me dan propósito sin depender de la validación o aprobación de nadie más. Miguel es un jubilado de 75 años que también se mudó acá después de enviudar. Su esposa murió hace 5 años y sus 2 hijas viven en el exterior. Nos hicimos amigos en el gimnasio y ahora almorzamos juntos 2 veces por semana. Esteban, me dijo hace poco mientras compartíamos un asado en su departamento. Se te ve muy bien. Tenés mejor cara que cuando llegaste. Me siento mejor, le respondí. Es increíble lo que pasa cuando dejas de vivir tratando de complacer a gente que no te valora. ¿Te sentías así con tu familia? Me sentía como si mi felicidad fuera menos importante que la comodidad de otras personas. ¿Y ahora? Ahora mi felicidad es mi prioridad principal. Carmen es una mujer de 68 años que participa del club de lectura. Es inteligente, divertida, viuda hace 4 años, y nos hemos vuelto buenos compañeros de conversación y actividades culturales. ¿Tenés familia?, me preguntó durante una de nuestras charlas después de una función de teatro. Tuve, le respondí, pero decidí priorizar mi propia felicidad. ¿Y te arrepentís? Para nada. Fue la mejor decisión de mi vida. ¿No extrañás tener familia cerca? Extraño la idea de tener familia, pero no extraño la realidad de cómo era mi familia. Carmen me contó que ella también había tenido problemas con sus hijos después de enviudar y que había llegado a la conclusión de que a veces la familia biológica no es la mejor opción para la felicidad personal. ¿Sabes qué descubrí?, me dijo. Que la familia que elegís puede ser mucho mejor que la familia que te tocó. ¿Cómo es eso? La familia que elegís te quiere por quien sos realmente. La familia que te tocó a veces te tolera por obligación. Esa conversación me ayudó a entender algo fundamental sobre mi nueva vida. Había intercambiado una familia biológica que me toleraba por una familia elegida que me valoraba. Han pasado 8 meses desde que me mudé, y en todo este tiempo Tomás trató de contactarme exactamente 3 veces. La primera vez fue 2 semanas después de que encontró mi carta. Me llamó al teléfono celular gritando y exigiendo que le dijera dónde estaba. «Papá, esto es una locura. ¿Cómo te vas a ir así sin avisar?» «Te avisé. Dejé una carta explicando todo». «Esa carta no explica nada. ¿Dónde estás?» «En un lugar donde soy feliz». «Volvé a casa inmediatamente. Esta es mi casa ahora». «Papá, no podés hacer esto. Soy tu hijo. Y yo era tu padre, pero según Berenice, no era tu prioridad». Colgué el teléfono y cambié mi número de celular. La segunda vez fue 4 meses después, cuando consiguió mi nuevo número a través de un primo lejano que había logrado localizarme en mi nueva ciudad. Esta vez su tono era diferente, menos autoritario, más suplicante. Era el tono de alguien que finalmente había entendido las consecuencias reales de sus acciones. «Papá, por favor, hablemos. Berenice quiere disculparse». «¿Disculparse por qué?» «Por decir la verdad. Por haberte hecho sentir mal». «No me hizo sentir mal. Me hizo entender mi situación real en la familia». «Eso no es cierto. Vos sos muy importante para nosotros». «Tomás, si yo fuera importante para ustedes, nunca habrían llegado al punto de decir que no soy prioridad. Fue un malentendido». «No fue un malentendido, fue la verdad, y yo actué en consecuencia». «Papá», me dijo con una voz quebrada, «Berenice está embarazada. Vas a ser abuelo». Esa información me impactó profundamente. Durante los primeros segundos de silencio, sentí una mezcla de alegría y dolor que no sabía cómo procesar. Alegría porque iba a tener un nieto. Dolor porque ese nieto iba a crecer sin conocer a su abuelo paterno. «¿Cuándo nace?», le pregunté, sin poder evitar el interés. «En abril».
Va a ser varón. ¿Cómo se va a llamar? Todavía no decidimos. Queríamos consultarte. Era un gesto de reconciliación tardío. Querían incluirme en la decisión del nombre después de haberme excluido de 3 años de decisiones familiares. ¿No querés al menos conocer a tu nieto cuando nazca? Tomás, mi nieto va a tener 2 abuelos del lado de la madre que lo van a querer mucho. Va a tener primos, tíos, una familia grande que lo va a recibir con amor. Pero vos sos su abuelo paterno. Su abuelo paterno es alguien que molesta en las reuniones familiares, que interrumpe conversaciones, que no es prioridad para nadie. Eso cambió, papá. Berenice entendió que estuvo mal. ¿Qué entendió exactamente? Que te trató mal durante todos estos años, que fue injusta con vos. ¿Y vos qué entendiste? Que debería haberte defendido más. ¿Debería? ¿O que deberías haberme defendido siempre? Tenés razón, debería haberte defendido siempre. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque quería que Berenice fuera feliz, y pensé que si no hacía escándalo, las cosas se iban a arreglar solas. ¿Y ahora qué cambió? Ahora me doy cuenta de que perdí a mi papá por tratar de mantener contenta a mi esposa. Era la primera vez en años que Tomás reconocía explícitamente que había elegido la comodidad matrimonial por encima de nuestra relación padre-hijo. ¿Y te arrepentís de esa decisión? Completamente. Fue el error más grande de mi vida. ¿Berenice sabe que pensás eso? Sí, se lo dije, y está de acuerdo. ¿Está de acuerdo en que el error más grande de tu vida fue complacerla a ella? ¿Está de acuerdo en que el error fue no defender nuestra relación? Era una diferencia sutil, pero importante. Berenice no se arrepentía de haber sido hostil conmigo, se arrepentía de que esa hostilidad hubiera resultado en mi alejamiento. ¿Sabes por qué no puedo volver, Tomás? ¿Por qué? Porque aunque Berenice se disculpe, aunque vos te arrepientas, aunque todo el mundo reconozca que me trataron mal, yo ya sé quién soy realmente para ustedes. ¿Quién sos? Soy alguien cuya felicidad se puede sacrificar para mantener la armonía familiar. Soy alguien cuya dignidad se puede pisotear si eso evita conflictos incómodos. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Durante 3 años ustedes eligieron mi infelicidad para mantener la comodidad de Berenice. Y no podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? ¿Fingiendo que no pasó nada? Reconociendo que nos equivocamos y asegurándonos de que no pase más. ¿Y qué garantía tengo de que no va a pasar más? Mi palabra. Tu palabra ya no me alcanza, Tomás. Tu palabra valía cuando no sabía que eras capaz de elegir la comodidad sobre la lealtad. ¿Entonces no hay manera de arreglar esto? No hay manera de arreglar el conocimiento. Yo ya sé que cuando hay que elegir entre mi bienestar y la tranquilidad de Berenice, vos vas a elegir la tranquilidad de Berenice. Te juro que eso no va a volver a pasar. No podés jurar algo así, porque no depende solo de vos. Depende de que Berenice nunca más se sienta incómoda con mi presencia. Berenice cambió. ¿O cambió la situación? ¿Está dispuesta a compartirte conmigo cuando las cosas se pongan difíciles otra vez? Sí. ¿Está dispuesta a que yo tenga opiniones sobre la crianza de mi nieto? Silencio. ¿Está dispuesta a que yo participe de las decisiones familiares importantes? Más silencio. ¿Está dispuesta a que yo critique algo que ella haga si no me parece correcto? Papá, esas son situaciones hipotéticas. No son hipotéticas. Son las situaciones reales de una vida familiar normal. Volví a colgar y cambié el número otra vez. Durante las semanas siguientes, pensé mucho en esa conversación. Por primera vez desde que me había ido, consideré seriamente la posibilidad de volver. La perspectiva de conocer a mi nieto, de ser parte de su vida, de tener nuevamente una familia era muy tentadora. Pero cada vez que imaginaba las situaciones cotidianas de esa reconciliación, llegaba a la misma conclusión. Nada había cambiado fundamentalmente. Berenice seguía siendo la misma persona que había considerado mi presencia como una molestia durante 3 años. Tomás seguía siendo la misma persona que había elegido evitar conflictos en lugar de defender principios. Y yo seguía siendo la misma persona que no estaba dispuesta a aceptar ser tratada como ciudadana de segunda categoría en mi propia familia. Una reconciliación exitosa requeriría que yo volviera a confiar en personas que ya habían demostrado que eran capaces de sacrificar mi dignidad por su comodidad. Y esa confianza
ya no existía. La tercera llamada fue hace un mes, en mi cumpleaños número 72. Papá, me dijo con una voz que sonaba cansada, hoy cumplís años y quería saludarte. Gracias. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, mejor que nunca. ¿No extrañas nada? Extraño a la familia que creí que tenía, pero no extraño la familia que realmente tenía. ¿Nunca vas a volver? ¿Para qué? ¿Para seguir sintiendo que molesto? ¿Para seguir siendo tratado como una carga? Las cosas pueden cambiar. Tomás, las cosas ya cambiaron. Yo cambié. Ya no necesito la validación de personas que no me valoran. ¿Y si nosotros cambiamos también? Es muy tarde para eso. Yo ya encontré mi lugar en el mundo. Desde esa conversación no tuve más noticias de él. Hace 2 semanas, a través de conocidos comunes, me enteré de que Berenice está embarazada de 3 meses. Mi primer nieto va a nacer en abril del año que viene. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia al imaginar que no iba a conocer a mi nieto. Pero después me acordé de cómo me habían tratado durante los últimos años y la nostalgia se transformó en alivio. Ese niño va a crecer en una familia donde yo habría sido el abuelo molesto que aparece de vez en cuando a interrumpir la armonía familiar. Va a ser mejor para él tener abuelos que realmente sean bienvenidos en lugar de tener un abuelo que asiste a las reuniones familiares por obligación. Ayer, mientras pintaba un paisaje marino en mi clase de arte, la profesora me preguntó sobre mi historia. Esteban, me dijo, se nota que sos una persona en paz. ¿Cómo lograste esa tranquilidad? Aprendiendo a priorizar mi propia felicidad, le respondí. ¿Eso no es egoísmo? ¿Es egoísmo querer ser valorado por las personas que amás? No. ¿Es egoísmo alejarse de personas que te tratan mal? Tampoco. Entonces no es egoísmo buscar una vida donde te sientas querido y respetado. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, puedo ver el océano iluminado por la luna llena desde mi ventana. En 2 horas van a ser las 12 de la noche y va a empezar un nuevo día en mi nueva vida. Una vida donde no tengo que preocuparme por si mi presencia incomoda a alguien. Una vida donde puedo hablar libremente sin medir cada palabra para no ofender a mi nuera. Una vida donde mis actividades y mis amistades son valoradas en lugar de ser vistas como molestias. Una vida donde soy la prioridad en mis propias decisiones. Durante estos 10 meses de independencia, he aprendido lecciones sobre la dignidad personal que me hubiera gustado conocer 30 años antes. Primera lección. El amor familiar verdadero incluye respeto. Si alguien dice que te quiere, pero no te respeta, no te quiere realmente. Te tolera por conveniencia social o por sentimiento de culpa, pero no te quiere. Segunda lección. No podés cambiar a las personas, pero podés cambiar tu relación con ellas. Durante años traté de hacer que Berenice me aceptara, cuando debería haber entendido que eso no dependía de mí, sino de ella. Tercera lección. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. Berenice me mostró durante 3 años que yo no era importante para ella. Tomás me mostró durante 3 años que la comodidad matrimonial era más importante que la lealtad filial. Yo debería haberles creído antes. Cuarta lección. Alejarse no es venganza, es autoprotección. Yo no me fui para castigar a mi hijo, me fui para proteger mi autoestima y mi paz mental. Quinta lección. Nunca es tarde para empezar una vida nueva. A los 71 años pude construir relaciones sociales más saludables y satisfactorias que las que había tenido durante décadas de vida familiar. Sexta lección. La soledad elegida es preferible a la compañía que te hace sentir solo. Cuando vivía cerca de mi hijo, me sentía solo la mayor parte del tiempo. Ahora que vivo solo, casi nunca me siento solo. Séptima lección. El tiempo no cura las heridas de respeto. Una falta de respeto no se arregla con tiempo, sino con cambios reales de comportamiento, y la mayoría de las personas no cambian fundamentalmente. Octava lección. Tu felicidad no puede depender de la validación de otras personas. Durante 70 años dependí de la aprobación de mi familia para sentirme valioso. Ahora mi valor personal depende de cómo me trato a mí mismo y de cómo me tratan las personas que elijo tener en mi vida. Novena lección.
Los vínculos de sangre no justifican el maltrato emocional. Ser padre, hijo, hermano, no te da derecho a tratar mal a nadie, ni te obliga a tolerar que te traten mal. 10ª lección. Es posible ser feliz después de perder a tu familia. Durante mucho tiempo pensé que sin Tomás mi vida no tendría sentido. Ahora sé que mi vida tiene mucho sentido, solo que ese sentido ya no depende de él. ¿Extraño a mi hijo? Extraño al hijo que creí que tenía, al hijo que me defendía cuando alguien me faltaba el respeto, al hijo para quien yo era importante, al hijo que priorizaba nuestra relación tanto como yo priorizaba la de nosotros. Pero no extraño al hijo real que tenía, al hijo que me dejaba ser humillado públicamente, al hijo para quien yo era prescindible, al hijo que había decidido que mi felicidad era menos importante que evitar conflictos matrimoniales. ¿Me arrepiento de haberme ido? Para nada. Cada día que pasa estoy más convencido de que fue la decisión correcta. ¿Volvería si me lo pidieran? No, porque ahora sé que hay formas de vivir que son mucho mejores que conformarse con ser tolerado. ¿Qué le diría a mi nieto si lo llegara a conocer? Le diría que nunca acepte ser tratado como una segunda opción, que nunca permita que nadie lo haga sentir que su felicidad no importa, que siempre exija respeto, sin importar quién sea la persona que no se lo está dando. ¿Qué le diría a Berenice si la volviera a ver? Le diría gracias. Gracias por mostrarme que yo valía más de lo que estaba recibiendo. Gracias por ser tan clara con su desprecio que me obligó a tomar una decisión que cambió mi vida para mejor. ¿Qué le diría a Tomás? Le diría que espero que sea feliz con las decisiones que tomó, que espero que valga la pena haber perdido a su padre por mantener contenta a su esposa, que espero que cuando sea viejo y necesite compañía, encuentre en su familia el mismo nivel de respeto que me mostró a mí. A los 71 años aprendí que nunca es tarde para exigir respeto, para buscar felicidad genuina y para construir relaciones basadas en valor mutuo en lugar de obligación familiar. Aprendí que la edad no es excusa para conformarse con maltrato emocional. Aprendí que ser abuelo no compensa ser tratado como ciudadano de segunda categoría. Aprendí que la familia biológica no siempre es la mejor opción para la felicidad personal. Y aprendí que cuando tenés que elegir entre tu dignidad y mantener la paz familiar, elegir tu dignidad es siempre la opción correcta. Mi consejo para cualquier persona que esté pasando por una situación similar es muy específico. Primero, identifica claramente cuáles son los comportamientos que te lastiman. No minimices el maltrato emocional porque venga de familia. Segundo, comunica tus límites de manera clara y directa. Dale a la otra persona la oportunidad de cambiar su comportamiento. Tercero, si los límites no se respetan, aléjate sin sentimiento de culpa. Tu bienestar emocional es tu responsabilidad, no la de otras personas. Cuarto, no aceptes disculpas sin cambios reales de comportamiento. Las palabras son baratas, los cambios de actitud son valiosos. Quinto, construí una nueva vida basada en relaciones saludables. No te quedes paralizado por la pérdida. Usa la libertad para crear algo mejor. Sexto, no tengas miedo de estar solo. La soledad elegida es mucho mejor que la compañía que te daña. Séptimo, recordá que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sin importar tu edad, tenés derecho a buscar felicidad y respeto. No aceptes ser tratado como una carga. No aceptes que tu presencia sea vista como una molestia. No aceptes ser la última prioridad en la vida de las personas que se supone que más te quieren. Tenés derecho a ser valorado, respetado y querido genuinamente, y si eso no está pasando en tu entorno actual, tenés derecho a buscar un entorno donde sí pase. Yo elegí mi dignidad sobre la comodidad de mantener una relación familiar tóxica. Elegí mi felicidad sobre la obligación de soportar humillaciones. Elegí mi paz mental sobre la esperanza de que las cosas mejoraran mágicamente. Y después de 10 meses viviendo las consecuencias de esas decisiones, puedo asegurar que fueron las decisiones correctas. Mañana me levanto a las 7, desayuno viendo el mar, camino por la costanera, voy a pintar un paisaje nuevo, almuerzo con Miguel y por la noche voy a una función de teatro con Carmen. Es una vida simple,
pero es una vida donde cada actividad me da placer genuino, cada conversación me enriquece como persona y cada día me confirma que tomé la decisión correcta. Es una vida donde soy importante para las personas que me rodean, donde mis opiniones se valoran, donde mis sentimientos se respetan y donde mi felicidad es una prioridad. Es la vida que merezco después de 70 años de trabajo, sacrificio y dedicación a otras personas. Y es la vida que vos también mereces, sin importar tu edad o tu situación familiar actual. ¿Y vos qué elegirías? ¿Te quedarías tratando de complacer a gente que no te valora o tendrías el coraje de buscar una vida donde realmente seas importante? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y decime si alguna vez tuviste que elegir entre mantener la paz familiar o mantener tu dignidad personal. Porque al final, esta historia no es solo sobre un abuelo que se fue de su casa. Es sobre el derecho que tenemos todos a ser tratados con respeto, sin importar la edad que tengamos o qué tan vulnerable nos vean los demás. Yo elegí el respeto, y no me arrepiento. ¿Vos qué elegirías?